La capital del reino de Betania, siendo reino de Alexandre, fue fundada el 23 de abril del año 3589 a.C. Es el propio Alexandre quien escoge el lugar donde quedaría instalado el trono sobre el cual presidiría la ceremonia de la fundación de la ciudad. Aquel trono, llamado Alquiber o el trono del Bere, fue emplazado frente a la tienda de Alexandre, señalando así el punto exacto donde en días sucesivos se levantaría una torre para perpetuar su gesta troyana. Esta torre, conocida por la Torre de Alexandre o de Alquiber, llegaría a alcanzar mucha fama en todas las naciones de los Bere, considerándola como una de las 7 maravillas de la tierra. El trono aprovechado por Alexandre había sido encargo por Omaizoi varios meses antes de la guerra troyana para ser estrenado una vez alcanzada la victoria. Al día siguiente Alexandre dio las instrucciones oportunas para la edificación de la torre, exigiendo fuese cuadrada. Además indicó que debería tener por altura exacta 1 palmo por cada día empleado para perforar la galería y levantar la torre de Troya. Es a partir de la torre de Betis y para imitarla, puesto que había sido ideada y ordenada por Dios ve Alexandre, que se construyeron torres cuadradas en todas las ciudades de la Gole y en las tierras árabes. Cuando la torre alcanzó la altura indicada por Alexandre, fue elevada hasta su parte superior una gigantesca estatua de bronce representándole montado sobre un caballo encabritado. El conjunto de la torre con su estatua ecuestre era el más audaz monumento de todos los construidos por los humanos hasta la fecha en esta tierra, según proclamaban orgullosamente los betanos. Todos los habitantes de la Betania se hicieron gran honor en ir en peregrinación por lo menos una vez en sus vidas hacia la noble Betis, atravesando los bellos jardines de la Betinie para subir hasta la cúspide de la torre de Alexandre. Cuando los payos decidieron que el momento había llegado de volver a pisar esas tierras, ya nadie se acordaba del parentesco pudiendo tener con ellos. La resistencia de la población fue tremenda y hasta las mujeres y los niños lucharon cuerpo a cuerpo contra el ejército pagano. Betis defendió su solar y sus calles, y cuando por fin los payos quedaron dueños de las ruinas humeantes de la ciudad de Dios, solamente pudieron hacer prisioneros a unos cuantos viejos. Los payos procuraron borrar por completo el recuerdo de Dios ve de María e Jesús, de Marta a Berta y de la gesta troyana, destruyendo o deteriorando las estatuas y figuras de piedra, metal, madera o barro de los Bere. La gran y opulenta Betis, habiendo sido una de las mayores ciudades conocidas, quedó reducida a un campamento gitano. Lo primero que hicieron los comandantes payos al entrar en la ciudad fue subir rápidamente por el pasillo en caracol de la torre y ordenar a sus soldados echar abajo la estatua de Alexandre. Los payos hicieron lo mismo con los Alexandre de Cordube, de Gades y de muchas partes, ya que por estas fechas habían logrado recuperar casi todas sus antiguas provincias de Europa. Según se expresaban los pares, el desmantelamiento de la torre debería ser obra de los prisioneros militares o civiles como acto de sumisión y conformidad a la nueva situación. Pero en vista de que esto no era posible, ordenaron a la tropa subir a lo alto de la torre para derrumbarla piedra por piedra. Entonces ocurrieron ciertos hechos extraños. Más de 10 soldados y un oficial cayeron al suelo al desprenderse una de las esquinas de la torre. Cuando el jefe de la compañía de soldados quiso dar otra vez la orden de volver a subir a lo alto de la torre para proseguir con su derrumbe, se quedó súbitamente mudo, le entró una repentina fiebre y murió al día siguiente de un inexplicable ahogamiento. A los pocos soldados que tocaron las piedras de la torre para echarlas abajo les salieron infecciones en las manos en forma de purulentas llagas, extendiéndose por los brazos y apareciendo más tarde en sus rostros, y luego sus carnes caían hechas pedazos. Al ser estos soldados casi todos africanos, daban muestras de un verdadero pánico. Cuando las deserciones llegaron a ser numerosas, el emperador Payo ordenó aplazar por el momento la demolición de la torre de Betis.
Los payos se dieron cuenta de la necesidad de asegurarse la lealtad de todos los componentes de su ejército al enterarse de que los desertores se dirigían hacia las tierras del Imperio Galo a fin de entregarse y pedir luchar en sus filas. Así se salvó la torre de Alexandre en Betis y también la de Córdoba, y posteriormente los paganos cambiaron el nombre de Betis por el de Sevilla. El antiguo reino de Betania quedó convertido en provincia del Imperio Payo, tomando el nombre de Hispalis, significando es de los Peils. Al dejar de existir el Imperio Galo tras un siglo de tremendas luchas en el territorio del actual Portugal, los payos fueron dueños otra vez de todas las tierras de la península ibérica excepto el Eta Vizcaya, actual País Vasco. La lengua bere desapareció rápidamente y se habló el parle o el pable con fuerte acento gitano. También cambiaron las costumbres, los cantos, el arte, los trajes y sobre todo el pensamiento humano. En vista de la actitud fanática de su población referente a las creencias en Dios, a los curas payos les estaba germinando una idea en la cabeza. Las generaciones futuras no deberían relacionarla con el dios Alexandre y le cambiaron el nombre por Giralda. La nueva población, ignorante de la ya lejana gesta troyana, no conocería los motivos originando su construcción. La torre quedó completamente abandonada a su suerte y sirvió de albergue a los ladrones y mendigos habitando su pasillo en caracol. Cuando llegaron los romanos bere para liberar esas tierras de la dominación paya, el general quiso subir a lo alto de la torre y la llamó nuevamente de Alexandre. Esos romanos mandaron se fundiera otra estatua de Alexandre, pero esta vez de un tamaño más reducido a fin de colocarla en la parte superior de la torre. A principios del siglo IV de esta era aquella fue nuevamente lanzada al vacío y luego fundida, y lo mismo ocurrió con todas las demás representaciones metálicas de Alexandre concebidas por los romanos en la península y otras provincias del imperio. Algunas veces las estatuas y esculturas de Alexandre quedarían mutilados para privarles de su pica troyana y se inventaría toda clase de nombres para camuflarlos bajo otras identidades, y a partir de esa época se prohibiría rigurosamente el hablar de un tal Alexandre habiendo pisado las tierras de Hispania. A la mitad del siglo IV Roma llama herejes y paganos a todos los habitantes de su imperio resistiéndose a acatar su religión y su dominio, y niega cualquier relato pudiendo ser contado por los viejos referente a los bere y a Alexandre. Este contenido pertenece al libro de los bere de Alexandre Eleazar, y gracias por vuestro tiempo.